Recibo con mucho gusto en el estudio al diputado local del PRI, René Mendívil. René, muy buenos días. David, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí en este estudio. ¿Por qué la propuesta de bajar el impuesto sobre nómina en este momento? ¿Por qué surge esta propuesta? No, porque no podemos dejar de reconocer los indicadores económicos que están prevaleciendo en el Estado. Tenemos datos duros, particularmente los datos trimestrales de INEGI, donde nos muestra claramente el decrecimiento económico que ha tenido aquí en nuestro estado de Baja California. No podemos simplemente dejar de reconocer esos números y esperar a que vengan por sí mismas mejores alternativas para nuestra entidad. Y desde el ámbito local, pues estamos viendo dentro del esquema de impuestos, aprovechamientos, derechos, que es lo que nos corresponde, qué pudiéramos hacer para seguir estimulando la inversión, que seguir estimulando la oportunidad de empleo, de mejor condición para que tienen empleo. Y llegamos a la conclusión que un mecanismo que esto sin duda nos podría permitir hacerlo es el impuesto sobre nómina. No el eliminarlo, porque tampoco se pretende dejar sin un ingreso al Estado para que pueda orientar sus políticas públicas, pero sí disminuirlo, en este caso 0.8%, que estamos convencidos que sería un detonante importante para la actividad económica aquí de nuestro estado, David. ¿Actualmente a cuánto asciende este impuesto en el estado? Bueno, actualmente es el 1.8 más que también se incluye a ese 1.8 un 35% adicional de lo que se conoce como impuesto para educación, impuesto adicional para educación media superior. En consecuencia, el empresario viene pagando el 2.4% en lo que conocemos como impuesto sobre nómina, no el 1.8 que es como está definido. Y la principal preocupación es que este impuesto, cuando su vocación, la esencia de su creación, fue para que ese recurso fuera destinado a la inversión pública en Baja California, y que hoy lo que se genera producto de ese recurso va a la bolsa del Estado, es decir, al gasto corriente. Entonces nosotros queremos cuidar mucho también ese aspecto. No podemos permitir que suceda lo mismo que sucedió hace un año, donde Baja California, después de haber tenido en promedio 2.400 millones de pesos de inversión de obra pública únicamente del presupuesto local, tuvimos únicamente 511 millones de pesos para este año del 2014. Entonces son circunstancias que necesitamos atender. No estamos ahorita ocupados en simplemente buscar las razones por las que nos encontramos en este bache, en esta preocupación económica, sino estamos ocupados en buscar alternativas que nos permitan recuperar el nivel de competitividad que debe tener nuestro Estado. Esto quedaría entonces en el 1%, y esto, el argumento es que permitiría mayor inversión, mayor generación de empleos, esa sería la consecuencia. Pero no todos están de acuerdo en el Congreso local. Escuchaba las declaraciones de David Rubalcaba, el actual presidente de la mesa directiva, compañero tuyo de fracción, sí, también priista, y decía que pues tenían que hacer mayor trabajo porque los panistas no estaban convencidos de esta medida. Bueno, aquí es importante resaltar que fue un primer paso el que se dio con una proposición de punto de acuerdo que fue aprobada, presentada por un servidor y aprobada por 7 de las 9 fuerzas políticas. Es decir, únicamente el Partido de Acción Nacional y el PANAL decidieron no acompañar esta iniciativa como lo hicieron el resto de las fuerzas políticas. Ese exhorto se envía al Ejecutivo Estatal para que en la previsión que ahorita están realizando de su proyecto de ley de ingresos del 2015, que deben de estarlo remitiendo en las próximas semanas al Congreso, pueda él ya considerar que se establezca como impuesto sobre nómina el 1%. En caso contrario, en que se mantenga el mismo interés de plantear el 1.8 más el 35% de impuesto adicional de educación media superior, entonces ya como legisladores tendremos la atribución de modificar y hacerle alguna alternativa de propuesta al Ejecutivo para plantearle en razón de la cantidad de egresos que están ellos considerando para el ejercicio 2015, cómo podemos generarle ese ingreso y que podamos tener un presupuesto también equilibrado y balanceado aquí en Baja California. Entonces, en este momento, la bolita, digamos, está en el lado del Ejecutivo. Sin duda fue la proposición que ya fue remitida al Ejecutivo, aprobada, reitero, por ciertas fuerzas políticas y conscientes de lo que hoy el Estado requiere para recuperar esos niveles de competitividad que hemos perdido lamentablemente. Oye, pero tú como priista yo me imagino que tiro por viaje te han de preguntar de la modulación del IVA en la frontera, porque es también uno de los temas que se ha llevado a la mesa y que incluso
provocó el establecimiento de un observatorio con ese tema en el Colegio de la Frontera Norte. Y hoy estaba dando cuenta de que, por un lado, Carmen López Segura, diputada federal del PRI, decía que sí, que había habido afectaciones y que el PRI estaba preocupado y que tendrían que trabajar sobre ese tema mucho, aunque ella pues estaba del lado de entender que el beneficio venía a largo plazo. Pero que aceptaba que había habido afectaciones para todos. Y por otro lado, María Elena Cabañas, también priista, también diputada federal, decía que no, que la culpa la teníamos los medios, que era pura mercadotecnia, René, y que realmente no había habido afectaciones y bueno, dos visiones distintas. Tú, como diputado local, ¿qué visión tienes? Mira, yo respeto, por supuesto, las expresiones de ambas compañeras diputadas, pero lo que yo particularmente decidí es no estar buscando la razón por la cual estamos ahorita inmersos en esta compleja circunstancia económica. Hoy lo hemos señalado, las cifras están ahí, las cifras no nos permiten manipularlas, las cifras nos indican con claridad que Baja California se encuentra en recesión, que Baja California ha sido el único estado fronterizo en que ha mantenido un decrecimiento económico. En consecuencia, no podemos pensar que la medida de la homologación del IVA es la única razón por la que estamos ahorita inmersos en este tema sensible de la economía en el Estado. Por lo mismo, nosotros, en lugar de estar simplemente buscando responsables del por qué tenemos hoy esta circunstancia económica, estamos ocupados impulsando iniciativas que nos vuelvan a regresar este esquema de competitividad. No podemos desaprovechar la circunstancia privilegiada geográfica que tiene nuestra entidad federativa y no podemos permitir que empresas se sigan yendo a otras entidades del centro del país o a otras entidades fronterizas porque las políticas locales incentivan también la inversión local. En consecuencia, es lo que estamos nosotros ahorita trabajando en buscar estos esquemas de estímulo, de incentivo, para poder tener, sí, mejores y mayores inversiones, pero sobre todo también mantener a los que hoy aquí tenemos. Claro, sí, esa parte la entiendo, pero finalmente entonces estás en el discurso de asumir el reto, pues. Sin duda, te reitero, yo estoy convencido que son multifactoriales las razones por las que tenemos hoy este tema de recesión. No puedo negar que seguramente la homologación del IVA es un factor. ¿Pero crees que ese tema en particular les va a afectar en las elecciones del 2015? Mira, hay muchos temas que pueden afectar a cualquier partido político. Yo creo que hoy todos tenemos un reto. Creo que el principal reto que como partido tenemos, y todos también lo debemos de asumir, todas las fuerzas políticas, es incentivar y motivar la participación ciudadana. Es la parte que a mí más me preocupa. El escenario que hoy veo de complejidad local y en el país me hace pensar que la gente se va a alejar de las urnas. Y lo que necesitamos es empezar a generar acciones que nos permita, de nueva cuenta, que la sociedad dé el beneficio de la duda a quienes está en el espacio de representación para poder ahí sí entonces diferenciar una propuesta de otra y que decidan por las que más se convence. Y los partidos en eso tendrán mucho que ver desde el momento en que eligen a sus propios candidatos, la plataforma que irán a impulsar hacia el 2015 y, por supuesto, lo que cada uno de nosotros como representantes populares hagamos en el ámbito de nuestra responsabilidad. Muy bien, René, se nos está acabando el tiempo, pero dos temas rapiditos, en breve. El primero, otro tema que tiene hoy por hoy muy duro por enfrentar el PRI es el de cómo está evaluando la ciudadanía la manera en que Enrique Peña Nieto está atendiendo el tema de Ayotzinapa. Entonces, eso es algo que yo sé que también les preocupa y tú has hecho un pronunciamiento al respecto. Bueno, lo que hemos señalado con toda contundencia y con toda claridad, que el gobierno de la República, encabezado por su presidente Enrique Peña Nieto, es el principal interesado en erradicar la impunidad en este país. Y por supuesto que es el que también seguramente mayor solidaridad manifiesta ante las familias que se han sido víctimas de esta tragedia, de este lamentable hecho que se presentó precisamente en Iguala.
y donde ya hay gente que se ha detenido por parte del gobierno federal, donde están pugnando un proceso, donde el exalcalde, su esposa y algunos autores materiales de lo que se señala que puede ser ya la lamentable tragedia de Ayotzinapa, pues ya está en el compromiso del gobierno federal y no va a detenerse hasta no llegar hasta las últimas consecuencias. Pero hoy lo que no podemos dejar de reconocer, si bien hay un legítimo reclamo de la sociedad, legítima indignación de los padres de familia, de estos 43 normalistas y de la misma sociedad, esto no se puede confundir que con más violencia vamos a terminar con la violencia. Yo creo que hay un absoluto respeto a quienes manifiestan ese sentimiento de indignación y quienes así también deciden salir a las calles a manifestarse, pero que se haga como lo han hecho, cuando es sin ninguna otra directriz ni orientación, de forma pacífica. Pero es muy lamentable ver cómo con ese sentimiento de indignación salen miles de gentes a manifestarse y termina la manifestación y 10, 15, 20 encapuchados con otra pretensión que es clara, que es de desestabilizar el país y las instituciones del mismo, pues generan y cometen actos vandálicos. Eso es lo que no podemos y no se puede permitir. Y por eso el llamado es a cerrar filas en torno a las instituciones, no a la persona únicamente Enrique Peña Nieto, a las instituciones, al presidente de la República, al gobernador del estado, al presidente municipal, y que trabajemos todos en un mismo propósito, que es darnos de nueva cuenta esta paz, esta seguridad y estas garantías que como ciudadanos todos reclamamos. El otro tema, muy distinto y de carácter local, aunque también tiene que ver con temas que ha dictaminado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es lo que sucedió el pasado viernes, cuando la que debería de haber sido la primera unión gay en Baja California no se permite. ¿Por qué te lo pregunto? Porque dicen los especialistas, René, que este tema tarde o temprano tendrá que llegar al Congreso de Baja California. Y, por ejemplo, el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, anticipa que el consenso en el Congreso de Baja California sobre el tema de los matrimonios gays se antoja prácticamente imposible, que ve visiones muy distintas. Sé que falta, sé que es un proceso largo y que habrá que esperar si finalmente se consuman estos matrimonios, si se dan más de 5 casos para que siente jurisprudencia, qué resolución va a tomar al respecto de lo que no se hizo el viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque están acusando de desacato por parte del oficial del Registro Civil. Pero en torno a esto, el posicionamiento de la fracción del PRI. Con mucho gusto, David. Mira, primero que nada, lamento mucho la visión asumida por el Ayuntamiento de la Ciudad de Mexicali. Creo que deja mucho que desear a la sociedad, sobre todo que hay un mandato, como bien lo señalas también ya, de la autoridad jurisdiccional. Aquí localmente el Congreso de Baja California ha dado muestras de que la pluralidad que hoy tiene la Cámara ha sido una gran fortaleza. El hecho de que ninguna fuerza política tenga mayoría por sí misma, esto implica que no va a prevalecer una ideología o una plataforma sobre cualquier otra que también está representada en el Congreso. Tenemos ejemplos que se nos ha dicho que tampoco iba a ser posible atender algunas iniciativas y se han hecho en esta legislatura. Te cito simplemente la Ley del Servicio Civil, que tenía más de 25 años impulsándose y tratándose de que se reformara. O hoy, seguramente en los próximos días, estaremos recibiendo también una reforma de gran impacto para las finanzas también aquí del Estado, que tiene que ver con la ley del Iztecali, y estoy convencido que habrá también la madurez y la objetividad de la revisión. Y en esta misma circunstancia hay la apertura, hay el diálogo para analizar una reforma que implique ya legalizar lo que hasta hoy ha sido únicamente materia de judicialización para que se pueda llevar a cabo en Baja California un matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿El PRI estaría a favor de que esto cambiara? La política del PRI ha sido, no nomás en Baja California, en todo el país, con un gran respeto, con una gran apertura, y no tengo ninguna duda de que de formalizarse en el Congreso se estaría dando el aval, como se ha venido dando, reitero, en muchas otras entidades del país. Es un tema que ya está muy definido legalmente,
y que no podemos cerrarnos a esta Pero discusión. el PAN insiste en boicotearlo, ¿no? El PAN son 7 diputados. Esa es la ventaja que hoy se tiene en esta 21ª legislatura, que podemos generar consensos, pero también con el respeto y con los argumentos que así corresponden, mantener diferencias también con los que están en un grupo parlamentario diverso. Pero, sin embargo, todos estamos en el interés de atender los temas de exigencia y reclamo que nos hace la sociedad, David. René, muchísimas gracias. Al contrario, un por aquí placer, te esperamos como muy siempre. pronto. Muchas Muy gracias, buenos días. David. Buenos días. Es el diputado local del PRI, René Mendívil.